Bueno, nada, buenas noches. Vamos a hablar ahora sobre un componente importante que tiene mucho que ver con sostenibilidad. Y se titula, que es la tercera parte, Gestiona y da a conocer tu microbosque urbano. ¿Sí? Así lo hemos puesto dentro del programa. Así que vamos. Entonces vamos a hablar de dos puntos importantes. Y sí es importante que presten atención porque hay mucha teoría, hay muchos ejemplos, hay una gran cantidad de información que hay que estar atentos para poder comenzar a tener esta proyección mental que nos contagian los árboles, ¿no? Que es una suerte de conocimiento, un origen muy firme que impulsa el crecimiento, pero luego hay una ramificación y no hay que perdernos en esas ramificaciones porque finalmente tenemos que regresar, entender que es algo mucho más grande lo que estamos haciendo, a pesar que tenga denominaciones como micro, como mini, bosque, porque realmente esto es mucho más profundo, incluye a la persona y a la persona es a quien nuestra realidad llama como actor de cambio, como agente de cambio. Entonces, un poco por ahí el tema. Entonces, ¿cómo organizamos a la comunidad? Les voy a cerrar la ventana porque por aquí hay las motos, ya. Y genera una identidad y difunde tu microbosque, ¿ok? Vamos con ello. Entonces, primero, nosotros el bosque urbano lo usamos, ¿no? Para caminar, para reunirnos, en algún momento se utilizó para dictar clases, para hacer, ¿cómo se llama?, asambleas. Lo intervenimos plantando, hacemos tengo muchas fotos de niños, pero bueno, es que eso es, participamos, no sé, celebramos nuestras fiestas, plantamos, trepamos el árbol y por ahí vemos un árbol que es un poco más grande que los demás, ese es un árbol monumental en Piura, 500 años se estima que tiene, pero entonces nosotros tenemos una relación con el espacio verde, tenemos una relación con el árbol. Entonces, si queremos seguir adelante, tenemos que observar. Observar para poder luego anclar todas aquellas buenas intenciones que tenemos en nuestros proyectos. ¿Sí? Es importante la observación, es el principio de toda investigación social, investigación científica. Entonces, voy a partir con tres conceptos que luego espero que nos ayuden a entender unas cositas un poco más complejas más adelante. Entonces, el método Miyawaki, lo hemos visto ayer, hemos hablado mucho de ello. Nuestra colega Javiera se desplayó muchísimo, mucha profundidad, nos habló de todas las dinámicas, la ingeniería que hay detrás, la tecnología que hay detrás. Entonces, yo un poco esto, que es un excelente método, lo voy a denominar como un prototipo, como algo que ahora está funcionando y que tiene un diseño, tiene una tecnología, tiene una ciencia detrás. Y por otro lado tenemos a la comunidad, ¿no? Que es la definición de comunidad, un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, tales como el idioma, costumbres, algo que cohesiona. Es una comunidad. Pongo un par de palabras, una palabra interesante que es la sostenibilidad. Luego vamos a ver por qué. Y por otro lado está, como tercer concepto importante, es perdón, acá voy a cerrar esto. Es el proyecto de pulmoncitos verdes, ¿no? Que Ciudad Viva está promoviendo de una manera muy inteligente y lo felicito por ello. El proyecto, hay un documento de la FAO que es la Perspectiva Global de los Bosques Urbanos de este año 2023. Hay una sección que habla sobre cómo se está, cómo se está considerando esto, perdón, los primeros resultados de la aplicación de los pulmones verdes o de los minibosques, utilizando el método Miyawaki en la zona del sudeste asiático. Indican un poco así, ¿no? Que el proyecto no trata únicamente de intervenciones físicas, sino que gira en torno a la comunidad que vive y trabaja en y alrededor de los sitios forestales. Apunta a establecer un sentido de propiedad y responsabilidad hacia estos espacios públicos recién nacidos.
Si bien este proceso es desafiante, una transformación realmente sólida lleva tiempo. Entonces, nosotros lo estamos viendo, pero en otras latitudes ya están. Lo vimos en Chile y en otros lugares ya tienen mucho más tiempo y realmente resulta ser algo eh, que a pesar de los años que han pasado, en su implementación sigue siendo desafiante, según indican este documento de la FAO. Perdón. Y el otro concepto, y este es interesante, este es como algo adicional que hay que tenerlo en cuenta. Nosotros hablamos de los impactos del cambio climático en nuestra sociedad, ¿no? Y desde nuestra sociedad, desde nuestra humanidad, planteamos propuestas para poder adaptarnos y para poder mitigar el impacto del cambio climático. Sin embargo, también hay un impacto en las plantas. Entonces, un alto nivel de CO2 reduce la densidad de los poros en los estomas de las hojas. Un poco esto apunta a que las hojas es por donde la planta expele la evapotranspiración. Entonces, si hay una reducción en la densidad, hay una menor pérdida de agua y hay una disminución de la capacidad de enfriar a través de la evaporación de agua. Entonces aquí hay algo interesante porque siempre hemos tenido, yo creo que es bueno, muy instalado en nuestra cabeza el hecho de que la planta nos va a brindar una refrigeración natural. Sin embargo, el cambio climático está haciendo que esto modifique su estructura, porque todos tenemos que adaptarnos, no solamente la humanidad, sino los ecosistemas. Entonces, es beneficioso para las plantas porque pierden menos agua. Entonces, sí, en estos momentos decimos plantas nativas, plantas que, ¿no? Que tienen poca demanda de agua. Bueno, hay algo adicional, hay una sombría adicional que es el cambio climático afectando a las plantas y hacer que en general las plantas respiren menos. Entonces, la elevación de la temperatura eh, tiene impactos en la capacidad de generación de nutrientes para las plantas. Estamos hablando de la fotosíntesis. Entonces, ojo con eso. Es un cuarto concepto que es interesante porque no hay que perder de vista de que sí, pulmoncitos verdes, los beneficios, los co-beneficios, la sostenibilidad, pero desde el individuo planta también tiene algo que debemos tener en cuenta. Y es donde tenemos que seguir observando. Entonces, ¿por qué es importante vincular a la comunidad cercana a el microbosque para asegurar su conservación? ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Un poco ahí ayer hablábamos de la definición de los bosques urbanos y Jonathan comentaba, ¿no? De que es el agrupamiento, es el árbol viario y es el individuo. Si vemos este corte un poco de ciudad, entendemos entonces un poco más, porque en esta transversalidad vemos que hay áreas naturales, barrios residenciales, árboles en la calle, en centros urbanos y en parques urbanos. Entonces, es por esto que el determinar que un árbol, que un individuo forestal no es un bosque, es no ver el bosque, es solamente ver el árbol. Interesante. Luego, un poco aquí decíamos, ¿por qué es importante vincular a la comunidad? Bueno, sabemos, aquí hay una publicación muy interesante del US Forest Service del año 2018, de donde he tomado un poco esta información, ¿no? Eh, no estoy seguro si hay una versión en español, pero ahí los que están en contacto con el US Forest, díganle, miren, aquí también, si hay una versión en español, sería bueno. Entonces, sí, pues tenemos la capacidad de coger contaminantes, la eh, posibilidad de desconectarse de los estreses, hay un tema cardiovascular, hay un tema de y la motivación de la actividad física y la actividad física es salud para los seres humanos, también está el tema de los pacientes que reducen el nivel de estrés en los días de hospital y esto gatilla una mejor recuperación del estado de salud. Un poco he puesto esto porque, o sea, ya queda claro que es importante, ¿no? Eso no está en discusión en ningún momento, ¿no? Igual la FAO también nos brinda estas infografías que son súper útiles para poder comunicar. Y a eso iba un poco. Este tema es un tema de comunicación. Si queremos
hacer que esto escale, hay que comunicar y comunicar con propiedad. Y entonces, sí, pues, los bosques urbanos tienen beneficios en las tres dimensiones, ¿no? En lo ambiental, en lo social, en lo económico. Pero es importante que, que nosotros determinemos cuáles son los beneficios en nuestras comunidades y en dónde son necesarios. Porque no es necesariamente posible que todos los aspectos y los beneficios sean cubiertos en un planteamiento, en una medida, en una acción. Entonces, como planificación, yo también tengo que saber quiénes son los stakeholders. O sea, yo no voy a estar solo. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque en algún momento queremos que esto escale. Y que escale sabiendo que este proyecto en este lugar, en este microbosque, este minibosque, atiende las necesidades de determinado grupo de personas en determinadas condiciones, en determinadas latitudes, pero hay muchas lecciones aprendidas en todos los proyectos. Y una de las lecciones aprendidas de los proyectos, para los que nos hemos dedicado en proyectos, es que hay unas buenas prácticas. Entonces, una de las buenas prácticas es identificar claramente tus stakeholders y cómo te quieres relacionar con ellos. Entonces, poniendo al bosque urbano como persona, ¿no? Todos estos profesionales, el gobierno, las instituciones, las asociaciones, las comunidades y el sector empresarial están interesados y son parte de, es inalienable, todos están involucrados, en mayor o menor medida. Luego, lo otro que tengo que saber para poder yo planificar es dónde hay oportunidades de plantar, ¿no? Un poco para poder tener claro eso. En estos momentos, en jardines privados, en parques, en asociaciones, espacios. ¿Por qué es bueno tener esta identificación? Porque yo tengo que ir delineando un plan. ¿Por qué? Porque si yo no tengo esta visión de planificación y voy directamente a la intervención, pongo en juego la sostenibilidad, todo el esfuerzo que podría quedar representado para mí o para el grupo de personas que tenemos esta gran motivación de poder hacer intervenciones en nuestros espacios, para que los espacios tengan esa importancia, necesitamos planificar cómo hacemos las cosas. Y la mejor manera de poder brindarle sostenibilidad a nuestros espacios, a nuestras propuestas de este tipo o del tipo que ustedes quieran sacar adelante, pero en este caso nos convoca los bosques urbanos, es la participación ciudadana. Ahí está un poco la fuente, la Sustainable Communities Initiative. Esto nos da una guía práctica para poder hacer un relacionamiento con nuestra comunidad. Finalmente, acá habla es la forma de comunicación y toma de decisiones y gobernanza que dan los miembros de la comunidad para poder apropiarse del cambio que quieren ver y lo conducen a resultados equitativos. Equitativos porque todos participan o hay suficiente espacio para reconocernos, para hablar y para poder llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, sí, de todos esos beneficios destacados que están ahí, quisiera resaltar los tres últimos, ¿no? Aumento de la capacidad de la comunidad. Ayer preguntaban, ¿qué es resiliencia? Es la capacidad de poder responder, de poder recuperarse que tienen los sistemas luego que ha habido algún tipo de pérdida, ¿no? Entonces, si nosotros somos una comunidad que conocemos técnicamente y sabemos cómo cuidar los árboles, si es que en caso suceda algún desastre natural, estamos preparados para poder darle vuelta rápidamente, ¿no? A pesar de que los individuos forestales y las áreas verdes requieran tiempo para crecer, nosotros como comunidad estamos en capacidad para poder hacer que eso suceda en el menor tiempo posible, por el conocimiento que tenemos. Lo segundo es la reducción de costes a largo plazo. Ser sostenible es hacer bien las cosas, nada más. Y eso se traduce en reducción de costos. Eh, y este punto de democracia en acción, ¿no? Estamos tan alejados de la participación ciudadana muchas veces, un poco por la manera como vemos que la corrupción nos inunda y de alguna manera nos desplaza
nos desplaza en este ejercicio democrático y esta participación ciudadana es algo muy importante, ¿no? Parece que hay que regresar un poco a estos principios eh, comunitarios para poder hacer que los cambios sucedan. Entonces, acá pongo una notita, ¿no? Que viene de Vibrant Cities Lab, que se lo recomiendo luego, bueno, la presentación pasará, ahí están los enlaces, esto es público. Las investigaciones sugieren que los vecindarios más interesados en ampliar la cubierta arbórea a menudo no son los que tienen, perdón, a menudo no son aquellos con mayor necesidad. Entonces, eh, acá hay que pensar en construir, acá hay que generar una propuesta de valor, ¿no? La propuesta de valor de la comunidad comprometida con un futuro próspero. Dos elementos importantes. Es aprender junto con los vecinos sobre los beneficios de los árboles, porque esa parte es importante. Es súper conocido, el que no conoce, no cuida. Bueno, ahora no es suficiente conocer, sino hay que aprender. Porque aquí el tema, y un poco en estas presentaciones que hemos tenido, siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta en relación a los árboles. Si no, y si ya todo estuviera escrito, igual nosotros no estamos a la vanguardia, digamos, en los bosques urbanos para poder decir, mira, yo no necesito más. Entonces, el, la mentalidad del aprendiz y también a la vez la predisposición del maestro, ¿no? Es importante. Y lo segundo es permitir que la comunidad determine sus propias necesidades y expectativas para luego defenderlas y para que luego no decaiga en un esfuerzo romántico toda la intervención que queremos hacer. Entonces, ojo con estos colorcitos de acá que van a ver en la esquina superior de izquierda, que es un poco la guía. Ahora vamos a un poco desmenuzar esta parte de cómo los miembros de la comunidad determinan sus propias necesidades y expectativas, porque eso es importante. O sea, está bien, yo puedo agarrar y coordinar con las personas de mis 5 cuadras a la redonda que hay que intervenir en este espacio, pero es importante que oigamos todas las campanas y que invitemos a la mayor cantidad de personas y escuchemos aquellas experiencias que ya lo hicieron, como lo comentó Guillermo, Willy, el día de ayer, esos fracasos, ¿no? Los fracasos son los mejores maestros. A ver, entonces, unas pautas para la participación significativa de la comunidad. Son 9 pautas, pero voy a comentarles unas 4 o 5 creo que son. Entonces, hay que ser proactivo y específico con las estrategias de participación. Tenemos que, tenemos que ser ambiciosos en la participación y creo que un poco Ciudad Viva, un poco las personas que hemos tenido la experiencia un poco en querer sacar este tipo de proyectos adelante, la participación es fundamental. Nos preocupa, nos alegra, pero nunca nos deja tranquilo porque mientras más participación exista, es mejor. Básicamente, son 3 tácticas importantes. Recomendaciones. Asiste a reuniones comunitarias y eventos culturales como participante. Observa, escucha, fíjate las dinámicas. Segundo, trabaja en redes existentes de organizaciones comunitarias que sirven y se organizan en diversas comunidades culturales para identificar a los líderes con quienes trabajar. Identifica a tus actores, como los mencioné, stakeholders, y o partes interesadas. Eso es clave para poder tener un mayor nivel de participación. Evita trabajar con grupos de ciudadanos que no sean realmente representativos de la comunidad a la que está diseñado tu programa de bosques verdes, de intervenciones de arbolado o de jardinería, como comentó un colega que el día de ayer que explicaba muy detalladamente, muy interesante. Entonces, no confíes únicamente en los grupos fácilmente identificables, aunque puedan estar haciendo un buen trabajo, no son los únicos defensores del área y como siempre hay que dar la oportunidad a esa proporción natural que existe de escuchar más y hablar menos, ¿no? Y acá hay unos puntitos, así unas yapas que le digo yo. El material tiene que estar
fácilmente el material que tengas impresos o con lo que estés trabajando, eh, para poder explicar, invitar a participar a la gente, tiene que ser sencillo, ¿no? Gráfico, no sé, pero tiene que tener esa traducción, no necesariamente de un idioma a otro, sino esa traducción a quien te estás dirigiendo. Y las reuniones hay que tener en cuenta de que no todas las personas tienen la disponibilidad. Y hay una parte interesante porque ahí dice, oye, quiero participar, pero no tengo dónde dejar a mis hijos. Me fui a Mangomarca y fui con mis hijos y fue una aventura porque no había un baño. Y entonces, gracias a Jovita, que está más adelante, que nos va a acompañar para que nos pone su caso, me dijo, anda allá, habla con la señora de la tienda. La señora, muy amable, nos permitió usar el baño, pero bueno, esas son cositas que luego hay que ir ajustando porque me pareció súper interesante el tema de baños de bosque, pero hay esos elementos que hace que no la participación no aumente y la que va no se consolide. Entonces, otro punto importante es crear oportunidades claras para la toma de decisiones y asociaciones entre las organizaciones comunitarias. Eh, Hay que ser transparentes y decir, miren, el proceso de planificación es este. Van a haber estas etapas donde vamos a armar estos subcomités, vamos a votar el plan preliminar. Entonces, esa transparencia y esa claridad en los momentos en los cuales este plan, este proceso de planificación requiere la votación de la gente, es importante decirse. Porque, como le decía, esa parte de microcosmos democrático es importante porque todos queremos ser parte de la solución y esto es una forma de solucionar las cosas. Eh, el tercer punto, me quedo con ese, fomentar la manera proactiva los nuevos líderes comunitarios, actividades dirigidas a la participación de jóvenes que pueden ser exitosas en la identificación de líderes prometedores, y la participación de sus padres y el aumento de participación en las comunidades pequeñas. Hay que ser, no, hay que identificar, hay que observar siempre este elemento eh, para que, como dice acá la Yapita Amarilla, las comunidades se apropien de su cambio. La tercera grupo de pautas tiene que ver con lo que hablaba, ¿no? El fracaso del pasado, los desafíos actuales, son puntos de partida para imaginar un futuro sostenible, ¿no? Ahí había una diapositiva donde parte esa pepita verde de la esquina decía comunidades con un futuro sostenible. Es importante que nos digamos la verdad en estas reuniones, ¿no? Reunir con diversos grupos de residentes, hay que tener esas conversaciones difíciles, porque si a través de este proceso de bosques, de microbosques, o de intervención en espacios verdes, parques, lo que podamos desarrollar, si esa es la oportunidad de poder aliviar todas aquellas rencillas y esas conversaciones difíciles que no hemos tenido entre vecinos, hemos avanzado, ¿sí? Pero es importante, sí, pero es importante mantener el rumbo, ¿no? Porque igual, me ha pasado algunas veces en estos años que trabajé, sobre todo en esos años que trabajé en estos temas de exploración, porque había que hacer mucho contacto con personas que tenía que yo invitar a participar para que conozcan lo que íbamos a hacer. Es que sí, pues vienen, se crea un espacio de confianza y vienen otros temas que ya no tienen que ver con el foco, ¿no? De donde queremos apuntar. Es importante que debemos programar ese tiempo para escuchar, ¿no? Y sobre lo escuchemos, decimos, ok, ya hemos hablado de esto, se amerita una reunión. La segunda reunión les aseguro que va a estar mucho más enfocada, porque las personas quieren decir sus cosas y es importante escucharlas. Eh, este tema de interacción y reflexión. Eh, la participación activa de la comunidad a veces es desordenada, ambigua, iterativa y no es probable que se ajuste a un cronograma estándar de participación pública. A medida que se genera y comparte el conocimiento de la comunidad, se pueden descubrir nuevos problemas y necesidades y es posible que se requieran cambios en los plazos y en las metas. Es un poco lo que les decía, pero aquí el punto es que
todo proceso en su totalidad debe seguir siendo lo suficientemente flexible como para hacer correcciones a la mitad, ¿no? Siempre hay este espacio para ver, ok, ya, mire, hemos avanzado, nos estamos equivocando en esto, hay que repensar esto, hay que tener eh, esa confianza. Y esa confianza se crea cuando este proceso es muy participativo, ¿no? Es que todo bien, ya estamos en este punto, pero tenemos esta duda y esta duda se puede generar en un riesgo y este riesgo puede ser que escale y que todo lo que hemos trabajado no se concrete. Entonces, fíjate qué importante es levantar la mano y decir, revisemos esto. Desafíos frecuentes. Acá me estoy adelantando, digamos, voy a poner dos diapositivas de preguntas, que es típico, ¿no? Es cómo puedo hacer que la gente se interese en hablar en árboles cuando tienen sus preocupaciones e intereses tan individuales, ¿no? Bueno, asegúrate que todos puedan verse a sí mismos en la historia que cuentas, ¿no? No tienes que ser un narrador, pero sí tienes que desarrollar una propuesta de cambio que las personas eh, se vean en esa propuesta de cambio, ¿no? Acá dice justo, describe el bienestar en términos de su impacto en las personas y en las comunidades. Tienes que saber comunicar cómo la vida de las personas va a cambiar en un ámbito que en estos momentos podría eh, no estar tan, digamos, a primera vista, ¿no? Eso es un poco, por eso pongo desafío, porque hay muchísimos casos y no todos son iguales, y por cierto, ninguno es más fácil que otro. Entonces aquí, la segunda pregunta es, parece que muchas preocupaciones son más inmediatas que una visión para el futuro, ¿no? Como el futuro sostenible, como les mencionaba, como el acceso a la atención médica, el crimen, el desempleo. ¿Cómo podemos hacer para asegurarnos de no dejar a estos grupos fuera del proceso? Claro, porque si un grupo está más preocupado en el desempleo, el crimen o la atención médica, no nos van a pescar. Pero sin embargo, eso es una oportunidad en las cuales estos procesos de planificación de organización tienen que basarse en las preocupaciones de la gente. Nuevamente, escuchar. Una forma de entender cómo se conecta su proceso en estas realidades inmediatas es llevar a cabo unas sesiones de escucha facilitadas por personas que sean profesionales en esto. Luego hablábamos de los stakeholders, no es un grupo de profesionales, hay profesionales que son expertos facilitadores, donde la gente pues dice sus cosas y resuelve o se generan espacios para poder resolver conflictos, ¿no? Entonces, porque les aseguro, en la gran mayoría de los lugares no hay muchos espacios donde se cree confianza y la gente se diga las cosas. Eh, si no, estaríamos en otro momento como nación. Eh, puede ser que la prevención del delito, la integración de los inmigrantes o cuestiones que las organizaciones de planificación local a menudo no abordan surjan como principales preocupaciones en la comunidad, ¿no? Sí, pues llegas, quieres hablarles de esto y resulta esto, ¿no? Pero bueno, hay que, lo generoso que son los árboles que vimos hace los beneficios que nos brindan y todo, también atienden estas preocupaciones. Entonces hay que siempre apoyarse de las personas que tengan una mayor exposición o conocimiento del detalle del tema de árboles, porque siempre hay que tener en cuenta de que la ciencia, tecnología, diseño y prototipo está constantemente en evolución y nos trae más información y beneficios en relación a los árboles. La ciencia siempre está en ese modo. Vuelvo a esta diapositiva porque hemos hablado sobre la parte verde de aquí que dice permitir a los miembros de la comunidad determinar sus propias necesidades y expectativas. Y vamos con la parte de arriba que tiene que ver mucho con la parte de aprendizaje. Entonces, no estoy hablando de nada más que arboricultura. La arboricultura, pues, son personas que lo hacen, que intervienen o se relacionan con el árbol por recreación, personas que son profesionales en la evaluación y en los trabajos de altura, también trasplante de árboles, planificadores urbanos, expertos en identificación de especies, evaluación de especies, comités, comunidades, ¿no? Entonces, la definición de la arboricultura es el cuidado del árbol, pero nosotros no debemos perder de vista
de que, bueno, un poco aquí, perdón, pongo esta imagen de los stakeholders, ¿no? Dentro del grupo de stakeholders están los profesionales, ¿no? Silvicultores, arquitectos. Entonces, dentro de ese grupo de profesionales están los profesionales que tienen que ver con la arboricultura. Entonces, sí, pues la arboricultura es todo un grupo de personas que son productores de árboles, hay oficiales de árboles que son una suerte de serenazgos de árboles, aquí no hay esa figura, pero es como que hace esta vigía o es programada en las ciudades y emite algunos reportes diciendo que este árbol está presentando alguna necesidad y lo eleva a nivel municipal. Luego están los planificadores, los oficiales planificadores de árboles, están los arboristas, que son los trabajadores del árbol, en Inglaterra le dicen cirujanos del árbol. Están los consultores, que brindan diagnósticos, inspecciones, escritos. Luego están las personas que entrenan y son educadores, los productores y la gente que brinda suministros del equipamiento necesario para atender al árbol, investigadores, desarrolladores de políticas, el grupo muy importante y muy poco visibilizado de voluntarios, ¿sí? Es súper importante tener voluntarios. Los voluntarios no necesariamente tienen que ser jóvenes. Tenemos personas que en otros países están retirados y tienen la mejor de las voluntades y las ganas de hacerlo. Hay que ver cómo organizamos propuestas de valor para estas personas como medida de inclusión y las organizaciones profesionales, ¿no? O la caridad también, ¿no? Digamos las instituciones sin fines de lucro. Entonces, todos estos forman en eh, digamos, grupo virtuoso, ¿no? Y donde todos podemos, digamos, como interesados en el cuidado del árbol, participar, ¿no? No necesariamente tengo que trepar el árbol, ¿no? Hay muchísimo más que no hemos podido eh, identificar previamente. Y en esta oportunidad un poco se los comento. Entonces, esto tenía una duda al inicio si ponerlo al final, pero lo pongo una vez porque luego los finales siempre terminan corriendo y esto es importante. Entonces, lo que vamos a presentar aquí lo que vamos a ver aquí es un caso de estudio de una comunidad comprometida. En este caso es el Plantam Fapte Bune en Rumania. Eh, Dice, en este caso de estudio, estamos concientizando a los jóvenes y la importancia de los árboles y los bosques. Ese pone la presidenta del EcoAssist, ¿no? Que es una de las instituciones que trabaja, uno de los stakeholders que trabaja en este caso de estudio en Rumania. Importante que siempre nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras intervenciones están muy enfocados y van a estar enfocados, así no lo quieran, a los objetivos de desarrollo sostenible. Este caso tiene objetivos claros, que es plantar y regenerar tierras públicas degradadas y crear comunidades con sólidos conocimientos de protección forestal. Sólidos conocimientos de protección forestal. Comunidades con sólidos conocimientos de producción forestal. Entonces, esto desafía un poco lo que nuestro colega eh, eh, dijo, lo cual es muy cierto, es muy difícil enseñarle a todas las personas sobre árboles, pero en este caso es uno de los objetivos. Eh, y bueno, relata las actividades, ¿no? La limpia de suelos, preparación, todos esos detalles, tiene este componente, ¿no? Componente de principales actividades, beneficiarios, define quién es beneficiario interesante porque su propuesta de valor indica de que a los residentes se les da un certificado digamos, de reconocimiento verde, ¿no? Y es más, dentro de su currículum, en esta sociedad es percibido de manera muy positiva, ¿no? Luego, ¿cómo promocionan? Esto es importante, ¿no? Las actividades principales, los beneficiarios, cómo lo promocionan las redes sociales, la publicidad, campañas. Luego sigue un poco los componentes, pero yo un poco quiero hacer foco a esto, ¿no? ¿Qué hace único el proyecto? El proyecto lo hace único, que es una iniciativa de voluntariado de co-creación forestal con comunidades, empresas privadas, organismos públicos e instituciones forestales, ¿no? Definido. La expectativa
¿Qué necesita Plantan Fab de Bune para tener éxito? Que el terreno disponible para las plantaciones de los árboles y financiamiento continuo. Aquí no vamos a hablar de financiamiento. Guillermo ayer habló de lo importante que es tener un número porque cuando uno ya se sienta tiene que presentar en su proyecto las tres líneas bases de un proyecto o de un plan son el alcance, el cronograma y el presupuesto. Entonces, no vamos a verlo acá porque eso es otro curso, pero es importante eso. ¿Y cuáles son los principales desafíos actuales? O sea, ¿de dónde estoy ahora? Yo reconozco mis desafíos, tengo que superarlos y también identifico qué elementos son los que van a hacer que este proyecto tenga éxito. Y bueno, esto es un ejemplo. Así más o menos, de esta manera infográfica, muy bien, de UForest, los invito a visitar la página web. Es muy interesante, un montón de información. Eh, ¿Cómo van los proyectos comunitarios? ¿Sí? Esto es comunitario, ¿no? Con el impulso del gobierno y todo, pero a eso vamos, que nosotros queremos tener un proyecto que pueda escalar lo suficientemente, de manera suficientemente robusta para que los ojos de aquellos tomadores de decisiones nos permitan, no, nos lo vean y le permitan poder cumplir con los factores de éxito y nos permitan superar los desafíos que actualmente pueden presentar esos proyectos. Entonces, asumiendo que ya nos juntamos con las personas de nuestra comunidad, hemos llegado, digamos, nos han comprado la propuesta de hacer un mini bosque, nos hemos asesorado y hemos identificado a los stakeholders, tenemos a profesionales que están, como decía Jonathan, ¿no? Arquitectos, ingenieros civiles, investigadores sociales, o sea, tenemos con quién trabajar, tenemos un proyecto, ya tenemos un bosque, aquí es donde continuamos. ¿Por qué? Porque una comunidad comprometida con un futuro próspero tiene que poner, no solamente ya tenemos el bosque, sino tenemos, por eso decía lo de la sostenibilidad, ¿no? Su rol es fundamental porque es quien lo mantiene vivo. Las personas mantienen vivas estas. Entonces, bueno, Ciudad Viva aquí tiene, bueno, no, bueno, hay varias fotos que he tomado del Facebook de ellos porque me pareció muy bonitas. Acá vemos los resultados de los talleres educativos, ¿no? Eh, los trabajos que han hecho con la municipalidad. Otra acción y otra medida, otra solución, un poco para poder abrir ya y poner en práctica un poco todas estas cosas, es estos espacios académicos donde uno hace visitas, no sé, con arquitectos paisajistas y estos detalles. Eso también es una manera de poder decir, oye, mira, acá tengo una propuesta de valor verde que invito a esta comunidad académica, por dar un ejemplo, a que venga y observe, ¿no? Observe sin esperar necesariamente algo a cambio. Pero el hecho de que la comunidad académica venga es una muy buena oportunidad para poder hacer una mesita de diálogo, tomarnos un cafecito entre todos con esos académicos y contarles un poco qué otros desafíos tenemos o qué nos está limitando para poder escalar nuestro proyecto que ya existe. Entonces, eso es una estrategia. Luego, lo hemos visto hace poco, ¿no? Hay un avistamiento de aves, ¿no? Este recorrido que hay dentro de las áreas verdes para poder. Entonces, en nuestros espacios, por ejemplo, en Mangomarca, que fue a donde me apunté para ir, por eso voy a tener un poco de sesgo en mis comentarios con eso. Se escuchaban aves, los chicos que estaban de voluntarios de la Facultad de Ciencias Forestales, que están muy ligados al tema de identificación de aves, nos explicaban, ¿no? Y para mí era como que, ¿cómo pueden identificar por sonidos los aves, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estaba un poco más metido yo viendo el árbol y no viendo el bosque, ¿no? Así que bueno, en el lado, eso es una visita que tuve la fortuna, la verdad, la suerte de poder hacer en Baltimore. Ellos también tienen un componente importante de avistamientos y recuperación de fauna en general. Esta medida también es súper interesante.
de hecho que hay sus diferencias, pero qué bueno que haya diferencias porque todas las diferencias enriquecen estos baños de bosque, ¿no? Este baño de bosque es aquí entiendo, en Lima. No sé si la imagen necesariamente hay una correlación con esto, pero me parece que es este estar debajo del árbol el momento sublime del baño de bosque, ¿no? Donde o podemos meditar o podemos intercambiar en círculo, ¿no? Hace mucho, mucho que dejamos de sentarnos abajo del árbol para tomar decisiones, ¿no? Eso era lo tradicional en muchas culturas. Y aquí en la derecha, bueno, estoy yo, ahí estuvimos haciendo ahí un poco de delirio místico en el bosque, ¿no? Una inversión terapéutica muy interesante dentro del marco del World Forum Urban Forest, ¿no? Que fue en Washington ahorita en octubre. Lindo, gente muy diversa, pero eh, como lo mencioné al inicio, ¿no? Teníamos un hilo conductor, ¿no? Entonces se podría considerar que estas personas que buscan estas propuestas son en sí una comunidad, son un stakeholder. Entonces, un poco estos son ejemplos, pero la identidad, aquí lo importante es esto, ¿no? Que se va a generar una identidad que va a conectar la intervención bosque con nuestra comunidad y esta identidad es la que va a permitir que nuestros proyectos sean lo suficientemente robustos para que puedan escalar y puedan ser referentes a nivel nacional, ¿no? O regional, en todo caso. La identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionador, o sea, nos unen dentro de un grupo social y actúan como sustrato para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. Identidad, cohesión y pertenencia, ¿no? Importante. ¿Por qué? Porque si eso está claro, la participación está garantizada. Y aquí vamos con algunos ejemplos ya de un poco lo que se puede hacer cuando uno hace bien las cosas. The Tibets es un lugar en Estados Unidos, ¿no? Donde hay inundaciones. Entonces, no sé, el río crece, se desborda. Entonces dijeron, ok, esto lo trabajó un artista en el cual él inteligentemente dijo, ok, vamos desde el espacio, esto de acá arriba, ¿no? Gris que está acá, que parece como, no sé, portaaviones. Eso es una foto, una ortofoto del espacio, luego se pasó a un plano, luego esto que vemos aquí de color marrón es eh, la vista de planta de la ciudad bordada una tela. Entonces, esto, ¿por qué se da? ¿Por qué pasamos del plano a la tela? Porque esta propuesta artística quería utilizar el bordado, ¿no? Esto, suerte de arpilleo, ¿no? Para poder hacer una propuesta de arte que hable a nivel de espacio de las áreas verdes. Entonces, en época de pandemia, se trabajó con muchas personas, ahí se ven las ventanitas del Zoom, estas personitas les encargaron pequeños eh, encargos, ¿no? De bordado, luego se juntaron, cuando ya se abrieron un poco la puerta, a unir lo que estaban haciendo. Esto es más o menos el bordado, no sé, mi mouse, pero bueno, el bordado está ahí. Creo que acá, no, ya fue. Y al otro lado es la imagen completa, ¿no? Del todo unido, pero ahí no se ve bien, acá se ve mejor. Entonces se trabajó con la comunidad porque acá lo bonito fue que la comunidad aprendió a hacer algo que no sabía y este algo que no sabía literalmente pudo armar una propuesta tangible, una propuesta artística, una propuesta geoespacial donde cada uno puso su parte y participó de alguna manera, no en la solución del problema, pero sí
proponer una nueva forma de ver un problema que tienen como comunidad, que son las inundaciones, ¿no? Entonces, esto terminó en una presentación en un local comunal y en un museo. Entonces, ahí están los datos del artista Matthew López Jensen, muy interesante. Otra cosa es la narrativa, ¿no? Entonces, imaginemos que ya nosotros tenemos la fortuna de tener muchas historias que contar, que por cierto, hoy día vamos a escuchar dos de ellas, muy buenas. Me voy a apurar porque creo que se me está pasando el tiempo. Pero el punto es este. Eh, The Arbor Day hizo una publicación de Faces of Urban Forestry, ¿no? Que son las personas, como las que vamos a escuchar dentro de unos minutos, que cuentan su historia, ¿no? Son básicamente Dan, que es el director del Arbor Day, dice, son tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, provienen de comunidades de todo el país, de grandes y pequeñas, y sus historias son inspiradoras, ¿no? Vemos niños, personas mayores, ¿no? Personas mayores, no. Adultos mayores, no sé. Bueno. Y dice, estos rostros de la civicultura, ciudadanos cuyas vidas han cambiado gracias a un proyecto, a un programa comunitario de árboles, ¿no? Entonces son sus testimonios. Muchas veces veo en las páginas web de empresas, ¿no? Los testimonios, y pues, ¿no? Como que da una suerte de validación de la reputación y la calidad de los servicios. Bueno, en este caso tiene un poco de eso, ¿no? Como yo valido que mi vida cambió haciendo este tipo de proyectos. Por otro lado, en Baltimore, ¿no? En Baltimore, que es poco si hacemos una revisión, es una de las ciudades que, digamos, tiene unos índices de delincuencia, unos índices de problemas, Hola eh, Rolando, dos sí, minutos, porfa. ya, ok, problemas de sociales muy significativos. Y esta propuesta un poco lo que hizo es, miren, formemos a personal para que atiendan los árboles de la ciudad y eso gatilló a que existan más áreas verdes porque se dieron cuenta de que el potencial de empleo es grande. Entonces, vamos a correr. ¿Qué sigue? Ya, entonces hay que hacer que el espacio se convierta en un lugar y un lugar es donde la gente está. ¿Sí? Entonces, dos cosas. Planifica las actividades alineadas con la identidad que has observado, ¿no? En tu proceso de planificación y gestiona tus redes sociales. El único objetivo que a mí se me ocurre, pueden haber otros, pero el principal es fomentar la conservación del minibosque. Eso es importante. Si el minibosque se conserva, estamos bien. Dentro de la planificación de actividades, eh, es importante elaborar metas y objetivos de gestión. Perdón, la elaboración de objetivos de gestión lleva tiempo y especialmente cuando los proyectos son complejos o participan múltiples partes interesadas. Paciencia y buen humor, ¿sí? Para el caso de gestionar tus redes sociales, aquí les pongo un poco unos 6 puntos, donde dice, conoce tu audiencia, selecciona tus redes sociales, ten un objetivo claro, importante los objetivos en todo el proceso, con eso quiero que se vayan, elaborar contenidos relevantes, ¿no? Porque conoces a tu audiencia, una parrilla de publicaciones, publica con regularidad, no publiques y desaparezcas, y mide los resultados de tu publicación. Gestión tus redes para nutrir la participación. La participación es importante. Los objetivos no se negocian, hay que tenerlos clarísimos, si no se pierde uno en el camino. Ahora, esta es la penúltima, ¿sí? Comprendemos la importancia de convocar y organizar la comunidad local, generar identidad, así como dar a conocer y difundir la iniciativa para asegurar la sostenibilidad. Creo que tenemos una idea, ¿no? Una idea clara. ¿Somos capaces de aplicar los conocimientos y las lecciones aprendidas de casos de estudios mostrados para planificar actividades que permitan sostener y escalar la iniciativa? Sí, lo que tenemos que hacer para poder estar cumpliendo esto a cabalidad es contactar a estas personas que ya hicieron eso, ¿no? Observo, veo cómo usan el espacio, veo quién está haciendo algo similar. Yo quiero aprender de esas lecciones aprendidas, pero hay que tocar puertas y hay que contactar a la gente. Conocemos y comprendemos las actividades sociales del microbosque para dar a conocer el lugar e involucrar a la comunidad en la gestión, asegurando la sostenibilidad de la iniciativa. Vamos a conocer y comprender las actividades sociales cuando hagamos la tarea de ponernos de acuerdo y hacer estos espacios de participación, promoverlos. Eso es todo.
Sí, es el tema de, estos son mis datos de contacto, este es, bueno, mi empresa. Así que les agradezco mucho por la atención. El tema de relacionamiento comunitario es complejo, es amplio. Yo sé que quizás querían ver un poco más de voz, pero eso ya yo creo que fue bastante atendido por los colegas, pero esto es la parte sostenible, ¿no? La ciencia nos va a ayudar a que nosotros, nos puede ayudar a que nosotros vivamos mejor si nosotros lo queremos y nos ponemos de acuerdo en ello. Listo. Gracias. Gracias, Rolando. Muchísimas gracias. Hay algunas preguntas